Pregunta, ¿las fuerzas militares pueden sentir terror o puede hacerse actos de terrorismo en contra de las fuerzas militares? Pues en el artículo habla de población civil. Ok, muy bien, Jessica. Cuando hablamos de población civil, efectivamente es el objeto sobre el que recae y pues ya esos actos de terrorismo no podrían ir a los que son combatientes. Pues entendemos que el ejército, como lo dijo una senadora, es una fuerza letal que entra a matar. Actos de barbarie. El que con ocasión y en desarrollo del conflicto armado y fuera de los casos especialmente previstos como delito y sancionados con pena mayor realice actos de no dar cuartel, atacar a una persona fuera de combate, de abandonar a heridos o enfermos, o realizar actos dirigidos a no dejar sobrevivientes o a rematar a los heridos y enfermos, u otro acto de actos de barbarie prohibidos por los tratados internacionales, incurrirá en prisión de tanto a tanto. Pregunta, si yo tengo 8 prisioneros o 8 personas heridas y los remato, o sea, les doy por decirlo así el golpe de gracia, ahí estaríamos ante actos de barbarie o no. Sí, ¿Por qué? porque pudo haberlos socorrido y los mató sin piedad. No, pero usted me está hablando de piedad y la piedad no tiene nada que ver acá. Pues sí, porque ahí dice rematar a los heridos y enfermos u otro tipo de actos. Ok, ya me hablas de rematar, que es el verbo, y a quienes va dirigido la conducta. Pero miren que ustedes están cometiendo un problema cuando hacen el análisis acá del tipo, porque en la parte de arriba dice, el que con ocasión y en desarrollo del conflicto armado y fuera de los casos especialmente previstos como delitos y sancionados con pena mayor, realice actos de dar cuartel, atacar a persona fuera de combate. ¿Qué opinan de esa parte? O sea, ¿no creen que ahí, por ejemplo, sería homicidio como uno de esos casos especialmente previstos como delito y sancionados con pena mayor? ¿O piensan que se podrían dar los dos? O sea, o son actos de barbarie o es homicidio o son los dos. ¿Qué opinan? ¿Serían los dos? ¿Ok? Siempre que haya condiciones mucho más grandes o hayan otros sucesos importantes, pues podrían darse los dos. Acá hay algo importante y es que debe ser en razón del conflicto armado. Segundo, va dirigido a rematar y se puede hablar de heridos, personas capturadas, de no dejar sobrevivientes, entonces tiene un contexto especial diferente del del homicidio. Entonces sí se podrían dar los actos de barbarie y aparte de eso el homicidio. Desaparición forzada. El particular que, perteneciendo a un grupo armado al margen de la ley, someta a otra persona a privación de su libertad cualquiera que sea la forma, seguida de su ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación o a dar información sobre su paradero, sustrayéndola al amparo de la ley, incurrirá en prisión de 320 a 540 meses. ¿Por qué creen que quitaron esa parte del artículo que dice perteneciendo a un grupo armado al margen de la ley? Porque no solo los grupos ilegales pueden cometer esos delitos. Sí, entonces yo voy y desaparezco forzadamente a alguien y yo como particular, como no pertenezco a un grupo armado, pues entonces no incurriría en el tipo penal. Exactamente es por eso, para quitar como ese margen, esa condición especial, ese calificativo o determinación que se le da al sujeto activo, quitarlo y decir, no, cualquier persona puede hacerlo. ¿Ustedes se acuerdan del caso de la chilena?
Uy, sí, sí, señor. A él lo condenaron por desaparición forzada y él en ningún momento pertenecía a un grupo armado al margen de la ley. Entonces, es muy importante cuando se lee esto y hay que leerlo con detenimiento. Los agravantes vienen en el artículo siguiente y hay uno que me llaman la atención, los otros pues no los toco porque no veo así que haya por qué tocarlos. Por ejemplo, cuando se comete utilizando bienes del Estado, pues en algún bien del Estado, si se somete a la víctima a tratos crueles, inhumanos o degradantes durante el tiempo, pues eso. Pero cuando por ocasión, cuando por causa o con ocasión de la desaparición forzada le sobrevenga a la víctima la muerte o sufriera lesiones físicas o psíquicas. O sea, yo puedo tipificar desaparición forzada más agravada por el numeral 8 y aparte de eso homicidio. No, profe, porque eso sería estar juzgando a la persona dos veces por el mismo acto delictivo, ¿no? Y eso sería violatorio del principio non bis in idem. ¿Ok? Ahí habría que hacer un análisis importante porque lo que está hablando es que es parte de la desaparición forzada lo que hace que le sobrevenga la muerte a la víctima. Entonces, hay un hilo muy pequeño entre uno y el otro porque podrían, dependiendo de la forma en la que se mató, dependiendo de la forma en la que se realizaron los actos, poder llegar a no meter el agravante y meter el homicidio o a llegar y meter en este caso el agravante. Pero yo vería muy difícil de una violación clara del no bis in idem, pues también meter el agravante. Cuando se cometa cualquier acción sobre el cadáver de la víctima para evitar su identificación posterior o para causar daño a terceros. ¿Quién es el sujeto pasivo en este agravante? ¿Quién es el El sujeto pasivo? secuestrado. Ok, pero si ya está muerto y es un cadáver, Pues ahí habla de un tercero. ok. Ese tercero. Yo vería dos Puede cosas ser acá. la familia. Uno, el sujeto pasivo puede ser en un primer momento la víctima. Ya fue sujeto pasivo, sería como una segunda conducta en la que sería sujeto pasivo por el agravante o especificaría por la condición de sujeto pasivo. Pero miren que acá también puede ser para causar daño a terceros, ¿sí? A mí lo que me preocupa es hablar de sujeto pasivo de una persona que está muerta, ¿sí? Porque recuerden que en ese momento, ¿qué pasa si yo muero? ¿De quién es mi cuerpo? Si ustedes mueren, ¿de quién es el cuerpo? ¿Ustedes quién dispone De qué se la va a hacer con su familia. cuerpo? La La familia. familia se encarga de gestionar las cosas funerarias. No, tampoco, no es por plata. El cuerpo como una cosa recae primero que todo en la compañera, si él tenía esposa, mujer, luego eso recaerá en los hijos y si no tiene familia, en los padres. Ahí sí vienen como los rangos de sucesión, pero no es el que paga. Es una cosa y pues se dispone de eso en un primer momento. En el momento en el que muere es una cosa, no lo podría ver como sujeto pasivo y tendríamos el problema entonces para hablar acá de sujeto pasivo de la víctima, perdón, de la persona que sufre la acción en ese momento porque nos pondría como a tambalear. Porque, como les digo, una vez ustedes mueren, en civil se menciona que el cuerpo humano es una cosa y que no es sujeto de derechos en ese momento. Circunstancias de atenuación tienen que ver con cuánto la persona estaba privada. Si estaba privada en un término no superior a 15 días, se reduce la pena. Si estaba privada entre 15 y 30 días, también va a reducirse la pena a una tercera parte a la mitad. Si los autores o partícipes suministran información que conduzca a la recuperación del cadáver de la persona desaparecida, la pena se reducirá hasta en una octava parte. Por los beneficios que se puede tener. Entonces, por ejemplo, en el trabajo que hay que hacer de elementos del tipo donde le hubiera puesto desaparición forzada, habría unas circunstancias de atenuación específicas para este delito.
El que con propósitos distintos a los previstos en el artículo siguiente arrebate, sustraiga, retenga o oculte una persona, incurrirá en pena de tanto, tanto. ¿Cuál es la diferencia entonces entre secuestro simple y desaparición forzada? El secuestro simple es cuando regresa la persona y la otra es cuando desaparece. No, en la desaparición forzada puede regresar. Lo pueden tener usted desaparecido forzadamente 10 o 15 años y luego regresar. Lo que pasa es que todo el mundo cree que todo desaparecido forzado es el que matan y en Colombia pues tienen una ley muy clara que es que prefiero matarlo para que no vaya a aparecer. Pero eso no quiere decir que el que desaparece forzadamente no pueda volver y no puede decir que en un secuestro simple la persona no pueda morir. Este es el texto de la desaparición forzada. Léanlo un minuto o alguien de la clase que me ayude a leerlo, por favor. Léalo acá en la clase y luego leemos el otro. Jessica, ¿me ayudas a leerlo, por favor? Sí, señor. Dice, el particular que someta a otra persona a privación de su libertad, cualquiera que sea la forma, seguida de su ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación o de dar información sobre su paradero, sustrayéndola del amparo de la ley, incurrirá en prisión de 320 a 540 meses. Ok, Bueno, y las gracias. Germán, ¿puede leer este, por favor? Gabriela, ¿puede leer este, por favor? Pues simple, el que distintos a los previstos en el artículo siguiente, arrebate, sustraiga, retenga a una persona, incurrirá en prisión de 192 a 360 meses y multa de 800 a 1.500 salarios mínimos legales. Gracias. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? o el verbo. El verbo. Porque habla de ocultar y la negativa de reconocer dicha privación. Pues todos son delitos contra la libertad, ¿no? Todos tenemos que ver que pues hay una privación de eso. Pero sí es lo que me acaban de decir. Lo que es que acá nos habla de seguida de su ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación o dar información, es desaparecerlo. En cambio, en un secuestro simple, sí, la tienen secuestrada. ¿Quién? El ELN. ¿A Ingrid Betancourt la tenía secuestrada? Sí. ¿Quién la tenía secuestrada? El ELN. ¿Estaba desaparecida? No. ¿Sabían dónde estaba? ¿Quién la tenía? El ELN. Pero acá no se da información, lo que pasó con el caso de la chilena. Él quería que se perdiera, que nunca supiera. Secuestro extorsivo. El que arrebate, sustraiga, retenga o oculte a una persona con el propósito de exigir para su libertad un provecho o cualquier utilidad o para que se haga o omita algo con fines publicitarios o de carácter político incurrirá en prisión de tanto a tanto. ¿Cuál sería la diferencia o el carácter especial del secuestro extorsivo? El propósito de exigir por su libertad un derecho o cualquier utilidad. Ok. Ven, y les tengo una pregunta muy importante. Como se llama extorsivo, ¿qué pasa donde me secuestren a mí, pero el que le pidan la extorsión sea mi papá y a él le pidan 200 millones y él los entregue? ¿Quién sería el sujeto pasivo? Su papá. El secuestrado, porque aquí dice que el que arrebate, sustraiga, retenga o oculte a una persona. Ese sería el sujeto pasivo. Pero más que eso, no tanto por eso. ¿Cuál es el bien jurídico que estamos acá mirando? La libertad. Entonces es a quien privan de la libertad.
Ese sería el sujeto pasivo y podríamos hablar del tercero como un perjudicado. O también lo podríamos meter en otro, como extorsión, ¿no? Que ese sea el medio. Uno por secuestro extorsivo y el otro entraría por extorsión. Circunstancias de agravación. Cuando con ocasión del secuestro sobrevenga la muerte a la víctima. Acá hay un problema porque es que el secuestro extorsivo, pues no da beneficios. Yo tengo una pregunta para la clase. ¿Qué les parece más grave? ¿Matar a una persona o secuestrarla? Secuestrarla. Secuestrarla. O sea, ¿les parece más grave secuestrar a alguien que matarlo? O sea, ¿es más grave yo secuestrar a una persona No, 15 días que matarlo? a mí me parece más grave el homicidio, sí. El bien jurídico que prima en Colombia es la vida y es el que está, por decirlo así, principal, por encima de todos. Y acá a mí me causa una duda muy grande y quiero que ustedes vean cómo está diseñado el código. Es porque el homicidio parte de una pena de 17 años y en cambio este parte de una pena de 20 años, 25 años, un poco más de 26 años. ¿Por qué el secuestro extorsivo tiene una pena mayor al homicidio? Si el homicidio pues es el bien jurídico que más se tutela o que tiene mayor fuerza en Colombia. Margie, ¿estás por ahí? Daniel, Andrea. ¿No tienes audio, Margie? Ah, bueno, tranquila. Avi, Leslie, alguien que quiera contestar. Creo que no sería porque se están vulnerando dos bienes jurídicos, la libertad y el patrimonio económico, o lo que pide a cambio. No, no porque igual la vida sería incuantificable si hay un peso de dos bienes. Leslie, ayúdame con lo siguiente. ¿A qué persona pueden matar en Colombia? Cualquiera. Mueren ricos como pobres, ¿cierto? Sí. Ok. ¿Tú secuestras un pobre No. extorsivamente para pedir un rescate? ¿Tú secuestras un pobre? No. Para pedir rescate a quienes secuestran en Colombia. A ricos. El código O va dirigido y sí. tiene unas garantías que prevalecen sobre eso. No es que porque la libertad y entonces le pidieron plata y entonces el homicidio no va a ser menos gravoso. No, es que a cualquier persona lo puede matar. En cambio, acá solo hay una cosa para clase dirigente, para élites. Y pues las élites van a querer penas más gravosas. ¿Y quién manda a este país? Las élites. Es una mentira que este país lo mande el presidente. Obviamente la clase económica más fuerte, quienes dirigen el país. Circunstancias de atenuación. Si entre los 15 días siguientes al secuestro se dejare voluntariamente en libertad a la víctima sin que hubiese obtenido alguno de los fines previstos para el secuestro extorsivo, la pena se disminuirá hasta en la mitad. Hay algo raro con este tipo penal porque miren lo siguiente. Agravante 3. Si la privación de la libertad del secuestrado se prolonga más de 15 días. Y el atenuante es si se prolonga menos de 15 días. Entonces, siempre en este tipo penal se va a dar un agravante o un atenuante. ¿Sí? Una atenuación punitiva. ¿Por qué? Porque si es antes de 15 atenuación, si es más de 15, habrá un agravante. Entonces, ténganlo muy claro que el tipo penal siempre va a estar agravado o el tipo penal siempre va a estar atenuado. Puede haber un evento en el que el tipo penal no esté agravado ni atenuado.
O como yo les manifiesto, en cualquier momento siempre va a estar o agravado o atenuado. Jessica, Leslie, Daniel, Elkin, ¿siempre va a estar agravado o atenuado? Yo diría que sí, profe. Ok. Uno podría decir que sí, pero ¿qué pasa si antes de los 15 días pagan el rescate y lo entregan? No estaríamos dentro del atenuante porque dice sin que hubiera obtenido alguno de los fines previstos para el secuestro, que era el obtener las ganancias, o el tema publicitario o político. Bajo esa condición, estaríamos en un caso en el que si se obtiene y se libera dentro de esos 15 días antes, no habría agravante ni atenuante. Bueno, habría que mirar otro agravante, pero no sería este, y no habría tampoco un atenuante. Apoderamiento de naves o medios de transporte colectivo, el que mediante violencia, amenaza o maniobras engañosas se apodere de nave, aeronave o de cualquier tipo de medio de transporte colectivo, altere su itinerario, ejerza control, incurrirá en prisión de tanto a tanto. ¿Por qué hecho se creó este tipo penal? ¿O por qué se creó este tipo penal en específico? ¿Ustedes nunca oyeron hablar del Fokker de Avianca? Bueno, creo que no. Por un secuestro de avión grande del Fokker de Avianca, que llamaba así, se lo llevaron y se lo hicieron aterrizar por allá en el monte y hicieron bajar a los pasajeros y después de eso los retuvieron un tiempo. De la detención arbitraria. El servidor público que abusando de sus funciones prive a otro de su libertad incurrirá en prisión de 48 a 90 meses. Yo siempre he tenido una duda y es, mire, yo soy un particular. Leslie, ¿tú me pagas a mí por algo que tú hagas? O sea, ¿tú me pagas a mí por cuidarte de tu libertad? No. No, y yo secuestro o algo así o privo a alguien de la libertad 192 meses. Y un funcionario público lo hace contigo y tiene una pena de 48 meses. Pero en cambio con nuestros impuestos ellos sí viven. Y yo siempre he tenido como esa anomalía del código, todavía viven del sueldo del Estado. Todavía tengo que irles a rendir pleitesía. Y aparte que uno le rinde pleitesía, todas las penas del código están por debajo para ellos, ¿sí? Para los funcionarios públicos que para cualquier otra persona. Y yo llego y me pongo a pensar, ¿pero por qué? O sea, a él le están pagando por hacer bien su trabajo y por hacer su trabajo, y dice el servidor público que abusando de sus funciones prive a otro de su libertad, y él solo incurre en prisión de 48, o sea, 4 años, y nosotros los particulares íbamos por 16 o 20, ¿sí? Entonces tú te pones a pensar, esto es un despropósito total. A él deberían meterle más pena porque es que él me está privando y le están pagando por hacer un trabajo. Es técnicamente quien debe estar velando por esos derechos. ¿Qué opinan de eso? Que por eso hay tanta corrupción. Sí, y por ejemplo, mira el siguiente, prolongación ilícita. El servidor público que prolonga ilícitamente la privación de la libertad de una persona incurre en prisión de tanto tanto. Le dan a usted la orden de libertad y el IP dura 20 días, 15 días en dejarlo libre. ¿Y qué pasa? Nada, 48 meses si usted denuncia, no es más. Detención arbitraria. El servidor público que sin el cumplimiento de los requisitos legales recibe una persona para privarla de la libertad o mantenerla bajo medida de seguridad, incurre en prisión de tanto a tanto. ¿Cuál es la diferencia con los dos anteriores? ¿Cuál es la diferencia de tipos penales?
En el primero, En el ah, especial dice que sin el cumplimiento de los requisitos legales. ¿Ok? en el primero habla de privar a otro de su libertad. En el segundo habla de prolongar y en el tercero perdón, en el segundo habla de privar de la libertad a la persona. Y el tercero habla es que el verbo Privarla en sí es de la libertad. diferente en los tres, a pesar de que, O sea, ¿el verbo es diferente o no es diferente? pues que sí es diferente porque en el primero está hablando de abusar de las funciones y privar de la libertad. En el ¿Ok? segundo está hablando de prolongar ilícitamente la privación de la libertad. Y en Ok. el tercero es una detención arbitraria, o sea, es diferente. En el tercero recibe una persona para privarla de la libertad. Ok. En el primero hay una privación ilegal, como se dice, por extralimitación. En el segundo, la privación que ya está se prolonga un poco más. Y en el tercero no hay nada, por decirlo así, no hay forma de que lo tenga, ni siquiera es un abuso, es un completo desconocimiento de la ley y pues se priva. Y yo digo, si yo voy y privo a una persona de libertad, ¿no es lo mismo que detención arbitraria especial? La misma privación. Si yo voy, usted vaya y ciérrele la puerta, por ejemplo, a su compañera o algo de la casa y no le deje salir de la casa en 2 o 3 días, o a su compañero y secuestra. Y llévese esa pena por allá. Y el funcionario público lo hace y ¿qué obtiene? 48 meses. El premio, porque a él se le está pagando por tener funciones públicas y aparte de eso tiene premios. Los tipos penales no les tocan duro, les tocan suavecito. Y uno me pregunta por qué. Antes deberían tocarles más duro. Desconocimiento de habeas corpus. El juez que no tramite o decida dentro de los términos legales una petición de habeas corpus o por cualquier medio obstaculice su tramitación, esperen, regálame un segundo, que no alcanzaba a leer al final, o por cualquier medio obstaculice su privación, incurrirá en prisión de tanto a tanto. ¿Alguien me puede decir qué es un habeas corpus? Es una acción popular. ¿Una acción qué? Es que se me escapa No, popular no podemos hablarlo. ¿Ustedes ya vieron acción de tutela, derecho constitucional? acción a la ¿Y qué les dijeron, por ejemplo, de la acción de tutela? Jessica, es que no te escuché bien. ¿Sí lo han visto o no? señor, No te escucho, no te escuché el final. No, espérame, creo que listo. Ahora sí, Jessica. ¿Sí lo han visto o no lo han es visto? que sí, nosotros sí lo vimos. Fue rápidamente el semestre pasado, pero lo de la habeas corpus hablaba como ese instrumento que garantizaba la libertad. Ok. La acción de tutela es una acción que garantiza todos los derechos fundamentales, la protección. El habeas corpus se crea en específico para el derecho a la libertad. Es mucho más rápido, mucho más expedito todo. Ahora bien, bajo ese contexto, un habeas corpus es una acción constitucional, protege un derecho fundamental que está dirigida en específico a la libertad. Cuando tenga que ver con cualquier derecho fundamental, será una acción de tutela. Cuando tenga que ver en específico con la libertad, hablaremos de un habeas corpus en sus diferentes modalidades. Ahora bien, pregunta. ¿Es requisito que el habeas exista para la tipificación de este artículo 177?
Yo diría que sí, profe. Ok, es desconocimiento de habeas corpus, pues tiene que haber un habeas corpus para desconocer, no puedo desconocer lo que no existe. Segunda pregunta, ¿el habeas corpus debe estar fallado a favor, en contra o no importa? Pues ahí no habla del fallo porque lo que habla es del juez que no tramite o no, sí, que no dé trámite. Ok, entonces no nos importa si es a favor o en contra. Sí, no importaría. Lo que importa es que dentro de las 36 horas que tenía para fallarlo, no lo hizo. ¿Sí? Sí, Jessica. Sí, señor. Ok, listo, perfecto. Eso es lo que tienen que analizar y las preguntas que uno debe hacerse con cada tipo. Tortura. El que inflige a una persona dolores o sufrimientos físicos o psíquicos con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión, de castigarla por un acto por ella cometido o de que sospeche que ha cometido de intimidarla o coaccionarla por cualquier razón que comporte algún tipo de discriminación, incurre en prisión de tanto a tanto. ¿Por qué quitaron la palabra grave? Porque solo la tortura ya es grave. No, la tortura no. Vaya, porque ese es el título. Es que en sí esa palabra técnicamente sobraba, porque en sí estamos diciendo que le está causando dolores, sufrimientos físicos o psíquicos. ¿Ok? No hay dolores o sufrimientos que entonces sean pasitos. No se entenderá por tortura el dolor o los sufrimientos que se deriven únicamente de sanciones lícitas o que sean consecuencia normal e inherentes de ellas. Si asesinan entonces a una persona que está privado de la libertad, eso lo podríamos tomar como una sanción lícita o que sea consecuencias normal o inherentes a ellas. Pero es que ese homicidio del ejemplo no es una sanción lícita, ni es consecuencia normal, ni es inherente al hecho de estar preso. Pero entonces lo que pasa en las cárceles es el hacinamiento, el problema psicológico que tienen, las condiciones de vida indigna en la que viven, la imposibilidad de bañarse, la carencia de agua, la falta de alimentos. Eso es inherente a ello o consecuencia normal de eso. Pues no, nada de eso es consecuencia normal de eso. Que el sistema penitenciario no tenga la posibilidad de atender a los presos que tienen no es problema de los presos, es problema del sistema penitenciario. Circunstancias de agravación. Cuando se cometa por razón de sus calidades contra las siguientes personas: servidores públicos, periodistas, comunicadores sociales, defensores de derechos humanos, candidatos o aspirantes a cargos de elección popular, dirigentes cívicos, comunitarios, étnicos, sindicales, políticos, religiosos, contra quienes hayan sido testigos o víctimas de un hecho punible o faltas disciplinarias, o contra el cónyuge o compañero permanente de las personas antes mencionadas, o contra sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad, segundo afinidad o primero civil. Nuevamente, yo vuelvo y me pregunto, ¿por qué los servidores públicos están acá? Si ustedes ven, el código los protege más, para unas penas no le da, y entonces las penas se agravan, o hay circunstancias de agravación, porque sí se cometan conductas contra ellos. Y yo llego y me pregunto, ¿y los 16.000 falsos positivos? Se habla de 6.002, pero eso es lo que hay reporte y confirmados, ¿no? Las desapariciones ascienden a mucho más. Yo una vez llegué y le dije a alguien,
es que es muy grave que el ejército haya hecho los falsos positivos. Y él me decía, es que las guerrillas no matan. Y yo le decía, sí. Y él me dijo, por eso es igual de grave, los dos quitaron la vida. Yo le dije, no, no ve que es que la guerrilla no me tenía a mí que cuidar, no ve que es que la guerrilla no se está beneficiando de mis impuestos, no ve que es que la guerrilla no tiene un cargo público. ¿Cuál es el deber del Estado? Perdón, de la fuerza militar en específico, defender la población civil. La guerrilla no tiene un estatuto donde diga defender la población civil, ¿sí? Y entonces hay que mirar eso. ¿Y por qué entonces un guerrillero mata a un civil? La pena se le aumenta y hablamos de personas protegidas y un funcionario público mata y entonces no, como era funcionario público las penas son más bajas, el sistema es más laxo, todo se vuelve mejor. ¿Qué opinan de eso? ¿Les parece que hay bien o técnicamente la población civil tiene una discriminación en contra de los servidores públicos? ¿O estamos discriminados en razón de los servidores públicos? Desplazamiento forzado. El que de manera arbitraria mediante violencia o otros actos coactivos dirigidos contra un sector de la población ocasione que uno o varios de sus miembros cambie el lugar de su residencia. Incurrirá en prisión de tanto tanto. No se entenderá por desplazamiento forzado el movimiento de la población que realice la fuerza pública cuando tenga por objeto la seguridad de la población o en desarrollo de imperiosas razones militares de acuerdo al derecho internacional. ¿Ustedes saben lo que es el desplazamiento notarial y el desplazamiento judicial? No, Todo el mundo piensa que el desplazamiento forzado es simplemente acercarse y decirle a una población con armas, se me van de acá y se acabó. Eso no es así. En muchas ciudades y departamentos de Colombia, lo que se hacía era meterse en un concierto con los funcionarios o con las notarías y se creaban títulos falsos sobre esas tierras. Entonces, si bien lo sacaban de manera armada, pues tú no puedes decir que fue de manera armada o que eso se dio cuando la notaría te saca una escritura que te la monta sobre la tuya y te quita tus predios por escritura y se registra. Y va la fuerza pública a sacarte haciendo valer esa escritura y te sacan. Y entonces la gente decía, no, pero es que fue un desplazamiento forzado por la policía. No, el desplazamiento fue notarial. El problema fue de la notaría. La fuerza pública ejercía una acción propia que creían legal. Acá el acto, lo que estaba corroído, era la notaría. Lo mismo pasaba con los jueces, empezaban a entregar tierras, les daban las tierras a los paramilitares, sentencias, de todo. ¿Quién desplazaba? Los jueces. Era un desplazamiento judicial. Hay muchas clases de desplazamiento, entonces no todo se vuelve en un desplazamiento que tenga que ver con armas. Si yo quito el cauce del río y le cierro las demás fincas de ahí para abajo la forma de poder obtener agua, pues eso también es un desplazamiento forzado, los estoy obligando a irse. Y eso es violento, ¿sí? Y aparte de eso dice otros actos dirigidos contra el sector de la población. Todos esos actos pueden ser tipos de desplazamiento. Hay muchas personas que saben, no, pues yo me salí del pueblo porque es que allá no habían garantías, allá no habían oportunidades. Puede haberse un desplazamiento y nosotros no lo sabemos. Circunstancias de agravación. Cuando la gente tuviera la condición de servidor público, de nuevo, me desplazan a mí, civil, no importa, vale huevo, digámoslo así, desplazan a un servidor público, se agrava el tipo penal. ¿Sí? Constreñimiento legal. El que fuera de los casos especialmente previstos como delitos, constreña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, incurre en prisión de tanto a tanto. ¿Cuál sería la diferencia con perdón, con la extorsión? Que no está privando a nadie de la libertad. No, pero es con la extorsión, no con el secuestro extorsivo. Secuestro extorsivo es privar a una persona de libertad para obtener una suma de dinero. La extorsión es yo te digo, venga, señor tendero, no quiere que le pase nada a su tienda, mañana me deja 2 milloncitos de pesos. La diferencia es que dice que el que fuera
El que fuera de los casos especialmente previstos, pues ese ya está previsto como extorsión. Entonces, pues habrá que sacarlo acá porque tiene un elemento principal y es el obtener económicamente algo, pues a través de esa coerción. Constreñimiento ilegal por grupos delictivos organizados. Lo mismo, solo pues que nos califica en este momento al sujeto activo. Circunstancias de agravación punitiva. El propósito o fin perseguido por el agente sea de carácter terrorista, cuando el agente sea integrante de la familia de la víctima, cuando el agente abuse de superioridad docente, laboral o similar. Mire, ahora me meten a mí ahí. Podría yo incurrir en este tipo y en el agravante. Profe, qué pena, la verdad, no entendí la diferencia entre el constreñimiento y la extorsión. Ok. Yo te puedo constreñir a ti para que toleres que yo bote mi basura al frente de tu casa. Yo te puedo constreñir a ti para que toleres los fuertes ruidos de mi casa. O el ruido que se haga. Yo te puedo constreñir a ti para que toleres los olores que puedan salir de una fábrica que yo tenga al lado de tu casa. Pero en la extorsión, yo te constriño a ti, porque también podemos hablar de un constreñimiento, o te obligo a ti, pero es a entregarme una suma de dinero. Despojo de tu patrimonio económico para que me lo entregues. En cambio, en el constreñimiento ilegal no tiene nada que ver con el patrimonio. Son otras cosas las que te obligo a hacer, ¿sí? Ya, ¿Ok? Por ejemplo, mira algo que ha pasado mucho con la foto. Supongamos que alguien tiene fotos tuyas. Y pues tú no quieres que se vean. Entonces él te dice, mire, tengo estas fotos, deme 200.000 pesos. Pero qué tal que él te diga, mire, yo tengo estas fotos, vuelva conmigo, sigamos la relación o eso. ¿Sí ves la diferencia? En uno se ataca el patrimonio económico, en otro se ataca esa libertad que tú tienes para tomar decisiones o para hacer lo que quieres, que no tiene nada que ver con tu patrimonio. ¿Sí, Leslie? sí, profe. Constreñimiento para delinquir. El que constriña a otro para cometer una conducta punible, siempre que no esta constituya delito sancionado con pena mayor, incurre en prisión de tanto a tanto. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el constreñimiento ilegal y el constreñimiento para delinquir? Margie, constreñir lo podemos tomar como presionar, como obligar, ¿sí? A otra persona. Más como presionar. Obligar puede ya ser un poco excesivo, pero te doy los dos como para que lo tengas en cuenta. Más como presionar. ¿Cuál creen que es la diferencia entre constreñimiento para delinquir y constreñimiento ilegal? El fin de ese constreñimiento, porque en este es precisamente para cometer una conducta punible. En el otro puede ser para cualquier cosa. ¿Ok? Circunstancias de agravación, cuando la conducta se realice respecto de menores de 18 años, de miembros activos retirados de la fuerza pública u organismos de seguridad del Estado. Otra vez. ¿Por qué el agravante con menor de 18 años? ¿Por qué creen eso? Tiene que ver con que los derechos de los niños prevalecen sobre cualquier. Sí, y también porque es que existió una época, yo un poquito mayor que ustedes, donde se estaban utilizando muchísimos menores para cometer delitos, demasiados. Bajo esa condición, es más por esa salvaguarda de los menores, porque se instrumentalizaba al menor para cometer conductas punibles y como las penas del Código de Infancia y Adolescencia son menores, es más, la pena máxima que se puede meter en el Código de Infancia y Adolescencia son 7 años. El código dice máximo 8. Ay, sí, pero es que usted empieza a pagar a los 14 y máximo a los 21. Pues lo máximo que va a pagar son 7 en la práctica. Este delito en mi vida lo he visto
O sea, pues sí lo he leído y sé que existe, pero que se haya dado, no. El que mediante maniobra engañosa obtenga la internación de una persona en asilo, clínica o establecimiento similar, simulando enfermedad o desamparada, incurrirá en prisión de tanto a tanto. Eso solo pasa en las películas. ¿Se han visto que en las películas todo el mundo lo internan en asilos bajo enfermedades falsas? Eso pasa en las películas. De resto, no lo he visto. Inseminación, inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas. Quien insemina artificialmente o transfiera óvulo fecundado a mujer sin su consentimiento incurrirá en prisión de tanto a tanto. Pregunta, ¿la mujer a la que le sucede esto es la víctima? Sí, porque lo hacen sin el consentimiento de ella. ¿Ok? Pero entonces, ¿quién es el sujeto pasivo? Si usted me dice que la víctima acá es la mujer, ¿quién es el sujeto pasivo? El sujeto pasivo sería la mujer y la víctima podría ser el bebé. Ok. Recuerden algo muy importante que yo les había dicho, y es que en la mayoría de casos, el sujeto pasivo va a terminar siendo la misma víctima. En cuáles no, el homicidio porque ya está muerto y pues tomarán la calidad de los familiares. Pero en este caso, no se dejen confundir. ¿Quién es el sujeto pasivo? Pues la mujer, lo estamos leyendo acá. ¿Y quién es la víctima? La que sufre el daño. ¿Y quién está sufriendo el daño en ese momento? Ella. ¿Lo puede sufrir su esposo si también le inseminaron? Pues sí, se agrega, será otra. O pues entrará como perjudicado. Pero en un primer momento ya tiene las dos calidades. Pregunta para la clase. Como ella es víctima y ustedes me dicen que sí, las víctimas tienen derecho a la reparación integral. ¿Sí o no? Sí, Una máxima de la reparación integral es devolver las cosas al estado anterior en el que sucedieron. ¿Sí o no? ¿Sí o no? sí, señor. Ok. Entonces, ¿por qué condenan a la mujer que no aborta dentro de determinado tiempo? ¿Qué tal que la mujer decida abortar a los 8 o 9 meses? ¿No es parte de su reparación volver su cuerpo al estado en el que no tenía antes, que era el embarazo? Y obtenemos el aborto entonces. Por eso, si ustedes se han dado cuenta, muchos de los países están despenalizando en este momento el aborto. Y el aborto para cualquier caso, ya ni siquiera para, por ejemplo, estos en los que quedan embarazadas de manera no consentida. Tráfico de inmigrantes, lo mismo. El que promueva, induzca, constriña, facilite, financie. Una cosa, clase, los tipos penales que yo no les pongo y nada, si ustedes me quieren hacer alguna pregunta, me dicen. Pero si no, pues vamos a avanzar. El que promueva, induzca, constriña, facilite, financie, colabore o de cualquier forma participe en la entrada o salida de personas del país sin cumplimiento de los requisitos legales con el ánimo de lucrarse o de cualquier otro provecho para sí otra persona, incurrirá en prisión de tanto a tanto. Trata de personas, muy parecido. Miren algo de la trata de personas que a mí me parece como ilógico. El que capte, traslade, acoja o reciba a una persona dentro del territorio nacional o hacia el exterior con fines de explotación, incurre en prisión de tanto a tanto. Para fines de explotación se entenderá provecho económico o cualquier otro beneficio para sí o otra persona mediante la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, trabajo, servicio forzado, la esclavitud, las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre, la explotación de la mendicidad ajena, el matrimonio servil, la extracción de órganos, el turismo sexual u otras formas de explotación. Circunstancias de agravación. Como consecuencia, la víctima resulte afectada en daño físico permanente y o lesión psíquica, inmadurez mental, trastorno en forma temporal o permanente o daño a la salud de forma temporal. O sea, esto me parece una completa estupidez, porque dice trastorno mental en forma temporal. ¿Quién no queda trastornado después de eso?
¿Quién no queda con consecuencias después de eso? ¿Quién no resulta afectado de manera psíquica con eso? ¿Quién no va a tener un daño a la salud de forma permanente en eso, entendiendo la salud como psicológica y física? O sea, a mí me parece que agravarlo por esto, no, debía establecerse cuál es la magnitud del daño o de la afectación psicológica, pero para mí todo el mundo va a encasillarse en esto. O alguien piensa, no, profesor, yo creo que sí se podría el caso en el que no se encasilla en eso, que lo trataron por 2 días, 3 días nomás. Pues igual, o sea, lo esclavizaron. O alguien cree que sí se puede dar un ejemplo aparte. Parágrafo. Cuando las conductas descritas en los No artículos... creo, ya con el simple... Señor, dígame. No, profe. Cuando las conductas descritas en los artículos 188 y 188A se realice sobre menor de 12 años, se aumentará la mitad la misma pena. Yo no sé qué tiene el código con los menores de 12 años. Si es que la protección debería ser para menores de 14. O sea, ¿por qué de 12 sí y de 14 no? ¿Qué pasa con los de 14 y de 13? ¿Qué pasa con los de 14 a 18? O sea, no siguen siendo menores. ¿Por qué la protección o el código tiene un tema de 12 años tan fijado y entonces hay una desprotección o coge como adultos a los de 13 a 17, pero cuando tiene que hablarse de capacidad, entonces también nos hablan de que no la tienen? Y el tráfico de niños y niñas adolescentes, ahí sí tiene una protección para todos los menores. Este sí es general. Entonces, miren cómo el código no es que tenga una consonancia en establecer cuáles van a ser los sujetos de especial protección, y si todos los menores de edad deben ser sujetos de especial protección, pues salvaguardarlos y no poner en determinados casos la edad. O es que a un niño de 12 años le afecta diferente de lo que le afecta a uno de 13 a ser tratado o ser inducido en la prostitución. Uso de menores de edad en la comisión de delitos. Es un tipo penal que les estaba diciendo y acá lo ponen de manera autónoma por cuanto se estaba en ese momento utilizando demasiados menores para cometer conductas punibles. Amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos. Nuevamente me paso los defensores de derechos humanos. Mueren más defensores de derechos humanos que servidores públicos en este país. Pero pues cuando se lancen amenazas contra estos hay un tipo penal en específico que será el de amenazas, pero contra las personas que tengan esta calidad. Contra la inviolabilidad, de habitación o sitio de trabajo. Violación de habitación ajena, el que se introduzca arbitrariamente, orgañosa, clandestinamente en habitación ajena a sus dependencias inmediatas o por cualquier medio indebido, escuche, observe, grave, fotografía o firme aspectos de la vida domiciliaria de su ocupante, incurrirá en multa. Ven, cuando ustedes le quieren dar una sorpresa a sus amigos y se meten en la casa 10, 15 personas, mire, están incurriendo en este tipo penal. Violación de habitación ajena por servidor público. El servidor público que abusando de sus funciones se induzca en habitación ajena, incurrirá en multa. Miren lo peor, incurrirá en multa, solo una multa. Violación en lugar de trabajo. Cuando las conductas descritas en este capítulo las realicen en lugar de trabajo, las respectivas penas se disminuirán hasta en la mitad, sin que pueda ser inferior a una unidad de multa. Violación a la intimidad, reserva, interceptación de comunicaciones. El que ilícitamente sustraiga, oculte, extravíe, destruya, intercepte, controle o impida una comunicación privada dirigida a otra persona o se entere indebidamente de su contenido, incurrirá en prisión de 16 a 54 meses. Ofrecimiento, venta o compra de instrumento apto para interceptar las comunicaciones. Su mismo nombre lo dice. Divulgación y empleo de documentos reservados. Su mismo nombre lo dice. Violación ilícita de comunicaciones o correspondencia de carácter oficial. No nos vamos a detener tampoco en eso. Utilización ilícita de redes de comunicaciones. El que con fines ilícitos posea o haga uso de equipos terminales de red de comunicaciones de cualquier medio electrónico diseñado o adaptado para emitir o recibir señales, incurrirá en prisión de tanto a tanto.
Violación de la libertad de trabajo, el que mediante violencia o maniobra engañosa logre el retiro de operarios o trabajadores de los establecimientos donde laboran o por los mismos medios perturben o impidan el libre ejercicio de la actividad de cualquier persona, incurrirá en prisión de tanto a tanto. Sabotaje. El que con el fin de suspender o paralizar el trabajo destruye, inutilice, haga desaparecer o por cualquier medio dañe herramientas, bases de datos, soportes lógicos e instalaciones, incurrirá en prisión de tanto a tanto. ¿Alguien quiere que hagamos algún análisis de los artículos que estoy leyendo? Pues en esto no veo una condición especial por la cual detenernos o algún mensaje especial que deba decirles. No sé si, por ejemplo, leyendo estos dos, ustedes me digan, profe, es que no entiendo tal cosa, o vamos entendiendo en lo que vamos avanzando. ¿Alguien me puede confirmar o negar? No, profe, sigamos avanzando. Ok. Violación de derechos de reunión y asociación para los sindicatos. ¿Sí? Ustedes lo pueden leer, pero es que es muy simple. El que impide o perturbe una reunión lícita o el ejercicio de los derechos que conceden las leyes laborales o tome represalias con motivo de la huelga, reunión o asociación, incurrirá en prisión de tanto a tanto. De los delitos contra el sentimiento religioso y el respeto a los difuntos. Violación a la libertad religiosa. El texto de la pena aumentada es el siguiente: el que por medio de la violencia obliga a otro a cumplir acto religioso o le impida participar en ceremonia de la misma índole incurre en prisión de tanto a tanto. Impedimento y perturbación de ceremonia. El que perturbe o impida la celebración de una ceremonia o función religiosa de cualquier culto permitido incurrirá en multa. Daños o agravios a personas o cosas destinadas al culto. El que cause daños a los objetos o un culto o a los símbolos de cualquier religión legalmente permitidos o publique agravia a tales cultos o a sus miembros en razón de su investidura incurre en multa. Y respeto a cadáveres. El que sustraiga el cadáver de una persona a sus restos sobre ellos ejecute actos de respeto incurrirá en multa. Pregunta, Señora, ¿por qué dice religión legalmente permitida? ¿O a qué o sea, hay religiones legalmente permitidas? O sea, si yo me invento una religión mañana, ¿no sería legalmente permitida? no puedes abrir una iglesia acá y ya. La iglesia tiene que tener unos permisos y aparte de eso tú estás captando dinero sin ofrecer un servicio. Peor aún porque eso tiene que estar legalmente establecido y más por el tema de la captación de dineros que se tiene al interior de los cultos. ¿Qué determina cuáles son los cultos legalmente permitidos? Pues específicamente eso. No sé cuáles son las leyes en específico, pero deben cumplir con unos requisitos, tienen que tener un lugar diseñado, ese lugar tiene que tener salidas de escape, tiene que cumplir con determinados lineamientos estructurales por cuanto a la cantidad de personas que van a recibir ahí. Aparte de eso, el tema de los dineros, ellos tienen que hacer un reporte de lo que entra, no pagan IVA, pero sí tienen que dejar justificadas las entradas o donaciones que hacen los feligreses al culto. Todo eso tiene una serie de requisitos, no es simplemente yo lo abro y ya, ¿no? Porque entonces hay un culto que se llama los luciferinos y nos tocará ir a permitirles que vayan y adoren al diablo de manera gratuita y pues estaríamos incurriendo en este mismo tipo penal o cualquier loco se inventaría cualquier culto y estaría ahí. Lo que sucede o lo que hacen ahorita muy rápido es que cualquier persona hable un culto, pues porque se pega a una iglesia que ya esté constituida y lo que hace es abrir sede. Ya está constituida, no necesita requisitos, lo único que hace es sede que cumpla con requisitos estructurales y ya, lo saca rápido. ¿Sí me hago entender, Jessica Sí, sí, sí. y Gabriela? Sí. Uy, esperen. Esperen, esperen que me tengo que cambiar de diapositivas.
Muchachos, una cosita. De estos artículos no vamos a hacer un trabajo o algo. No, no va a haber nada. Esto ya es para que empezamos a entender los elementos, o sea, como que hagamos práctica de lo que ya vimos de bienes jurídicos y de los elementos. Estamos practicando ese módulo 1 acá con artículos. Entonces, háganme preguntas porque esto no va a haber un trabajo o algo de profundización. No, ya lo hicimos con los elementos. La idea es acá hablarlo y que sea charlado y ustedes puedan luego entender. El que realice acceso carnal con otra persona mediante la violencia incurrirá en prisión de tanto a tanto. Título 4 del Código, delitos contra la libertad, integridad y formaciones sexuales, de la violación. Es que me violaron. Ustedes no deberían usar ese término. Es que me accedieron carnalmente, ¿sí? De manera violenta. ¿Por qué la palabra violento debe ir en el artículo 205? Jessica, si yo te accedo a ti carnalmente, ¿estaría incurriendo en un tipo penal? Sí, claro. No, porque Ay, lo que crea el tipo penal es la violencia y que tú no quieras. Las relaciones ah, sexuales de por sí entre dos personas hay acceso carnal, ¿sí? Siempre hay acceso carnal. Bueno, la mayoría de veces hay acceso carnal. Ya les voy a explicar bien eso para que tengamos en cuenta. es Ahora, que uno cuando le hablan de acceso carnal, uno asume que fue sin consentimiento, entonces, por eso. ok, sí, no, total, pero llevándolo ya a la práctica es la violencia y la carencia de consentimiento de una de las partes lo que crea como tal que sea el tipo penal. Si no, pues todo el mundo iría preso. Ahora bien, acá hay un problema grande y es que se habla de violento. La Corte ha sacado una cantidad de jurisprudencias fuertes sobre eso porque no siempre es violento. Y ha dicho que la violencia tiene que estar enfocada al consentimiento, a la carencia de consentimiento. ¿Por qué? Han habido casos en que una mujer es violada. No pongo el ejemplo, un hombre no porque pues tenga alguna condición, eso pues es que esto más se ha dedicado pues es al tema de la mujer y a la protección de la mujer. Y las víctimas a veces no reaccionan. O sea, las están violando, se quedan quietas, no ofrecen ninguna resistencia y las terminan de violar y ellos no quisieron. Entonces dicen, no, es que no fue violento. No, la corte dice que es que el problema no es que la víctima se resista o no. Porque imaginen ustedes lo siguiente. Ay, es que la víctima tiene que resistirse. Y uno dice, pues tan huevón, me están violando, sé que me van a violar, me resisto y aparte me van a dar en la jeta. Pues no. O sea, en últimas, como lo que dicen, o sea, hay gente que prefiere no. O sea, ¿para qué me voy a hacer cascar si ya sé lo que va a pasar? ¿Sí? Y pues la corte llegaba y decía eso, o sea, no podemos exigirle entonces a las víctimas que hagan como fuerza o resistencia y digan no, y sabiendo que les van a pegar o les van a dar más duro, las van a maltratar, ¿sí? No podemos. Entonces, ese tema de violento va en cuanto al consentimiento. ¿Sí me hice entender? Profe, o sea, siempre que falte el consentimiento se entiende como violento. Exacto, acceso carnal violento. Por ejemplo, había una discusión muy fuerte con una pareja porque la mujer decía que la había accedido. Y fue que los dos consienten tener relaciones, ellos están teniendo relaciones y en un momento el hombre decide quitarse el condón y penetrarla de esa forma. Y ella dijo no, y él siguió. En ese momento, aunque había consentimiento al momento, en un tiempo de la relación el consentimiento se vició y ella le dijo no. Y fue por el tema, por ejemplo, del condón. En ese momento hay un acceso carnal violento, ¿sí? Es más, así ella no se hubiera dado cuenta, podría haber un problema grave, en algún momento se podría presentar el caso en el que ustedes dicen, sí, con condón, está con condón, él se lo quita, sigue haciéndolo sin ustedes no se dan de cuenta, pero ustedes no habían consentido el acto sin condón. Entonces podemos hablar de que hay un acceso carnal sin ese consentimiento y podríamos llegar a estarlo tipificando en este momento. Obviamente la jurisprudencia tendrá que hablar, tendrá que exponerse más, pero les estoy diciendo porque ahorita ha avanzado mucho el tema de la violencia en contra de la mujer y cómo todos esos actos no deben ser permitidos. ¿Sí me hago entender, Gabriela? Sí, profe, gracias. Entonces, si la persona no hace ningún acto, no dice nada o se resiste, hay acceso carnal, siempre hay acceso carnal, lo que hay que mirar es el consentimiento para mirar si habría acceso carnal violento. Profesor, ahí se equivocó porque puso acceso carnal. Sí, el tipo penal es acceso carnal violento. El acceso carnal no es un delito.
Acto sexual violento. El que realice en otra persona acto sexual diverso al acceso carnal mediante violencia incurrirá en prisión de 8 a 16 años. Si obligo a una persona a practicar sexo oral, ¿es acto sexual o acceso carnal? Usted nos había explicado que el acceso carnal era, pues así lo dijo, oral, anal y vaginal. Entonces O la eso respuesta entendí. es, no, está bien. Entonces la Sí, respuesta es, es un pues, acceso carnal. listo, sería acceso carnal. Si yo meto los dedos, solo mis dedos, no mi miembro, en la vagina, ¿eso es acceso carnal o acto sexual? Pues es que ahí ya sería, o sea, yo lo entendería que hay acceso carnal porque hay una penetración vaginal. No ¿Ok? sé No si en ese importa el contexto. objeto con Ah, el ok. que se penetre, sino que se está accediendo el cuerpo de la víctima. Porque si no, ustedes leyeron Rosalvira Celis, y a Rosalvira Celis lo que menos le introdujeron creo que fue el aparato genital, ¿sí? ¿Recuerdan el caso, Jessica? Sí, ella la empalaron y tenía tierra y plantas y todo Y por eso dentro. fue acceso, ¿sí? Con todas esas cosas, tierra, plantas, cosas que no tenía, que uno diría, pero oiga, ¿cuándo? Bueno, pasó. Entonces, no importa, es el tema de que te estén accediendo carnalmente por esas vías, lo que crea, o sea, recaes en la víctima que la acceda, no con que estén accediendo, eso no importa. ¿Ustedes saben cuál fue la defensa de Garavito? Garavito no podía eyacular y dice el defensor que entonces no había acceso carnal violento porque él no podía eyacular, ¿sí? Y entonces le dice la corte lo basea como usted, ¿quién mierda le dice que para que el acceso carnal se dé hay que venirse? ¿Sí? O sea, en ningún momento la norma está exigiendo que él tenga que eyacular para que haya el tipo penal. O sea, qué defensa tan estúpida. Uno se pone a pensar, qué defensa tan estúpida. ¿Los penetró? Sí. De mucha forma, sí. Con los dedos, sí. O sea, no nos importa si se vino o no. Eso no es tema de discusión acá, pero fue la defensa que utilizó. Acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir. El que realice acceso carnal con persona la cual haya puesto en incapacidad de resistir o en estado de inconsciencia o en condiciones de inferioridad psíquica que le impidan comprender la relación sexual o dar su consentimiento incurrirá en prisión de 12 a 20 años. Yo he tenido una duda con esto porque yo me intento como poner en el tema de la víctima, ¿sí? Y sin importar si sea hombre o mujer, pero yo llego y digo, imagínense en un caso en el que accedan a una persona y le peguen, o sea, le den la paliza de su vida porque la están accediendo, tiene una pena de 12 a 20, pero imagínense ustedes, por ejemplo, el caso donde la pongan en incapacidad de resistirse, ya no recuerde nada, el otro día sepa, pues estoy violada, pero no se acuerda cómo tal fue el acto, y manejan como un mismo equilibrio punitivo. Yo tendría como mis dudas porque entonces no entiendo para qué lo ponen. O sea, ¿para qué el acto sexual en persona de incapacidad de resistirse si tiene la misma pena del acceso carnal e igualmente el tema de lo que juega acá es la voluntad? Sí, o sea, me parece como un artículo, ¿para qué lo meto? O sea, ¿para qué lo agrego? Profe, perdón, o sea, yo me quedé en los dos de arriba porque entiendo que el acceso carnal violento es cuando hay penetración o cuando se da oral, anal o vaginal. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería un acto sexual violento? Tocar los senos, tocar la cola, tocar la vagina sin introducir los dedos, darte un beso en la boca, mm, cosas que han pasado de, por ejemplo, acercar el miembro en un bus a ustedes por la cola, algo así, o que a uno también se lo hagan como hombre una persona. Esos actos, actos que no requieran penetración, pero que tengan una índole, un carácter sexual. Ah, ya, ya. Tres. ¿Ok? Diferente del acceso carnal, cualquiera de esos.
aunque ese acto sexual está muy ligado de pronto, o también a veces se puede ir por injuria por vía de hecho. Porque, por ejemplo, entonces toda palmada que le pegaban en la cola a una mujer, de una vez, acto sexual violento. Y no, lo que sucede es que también hay injuria por vía de hecho. Por ejemplo, cuando yo llego y le pego a una persona una cachetada, no hay lesiones ni nada, pero lo estoy injuriando o agraviando por la cachetada. Lo mismo podría pasar, o sea, no hay un carácter sexual, está uno peleando con alguna mujer o algo y uno le pega una nalgada. No podía irse una vez a acto sexual, hay que delimitar la condición. Si la condición tiene el carácter sexual, hablamos de acto sexual violento. Si la condición era para agraviarla en su honra y todo eso, hablamos de injuria por vía de hecho. ¿Me hago entender, Leslie? Sí, profe. Entonces, el acceso carnal o acto sexual en persona en incapacidad, pues no es que le meta como mucho, ¿no? Quedamos como en lo mismo. Se podía ver o se puede suplir con el primer tipo penal. De los actos sexuales abusivos. Acceso carnal abusivo con menor de 14 años. El que acceda carnalmente a una persona menor de 14 años incurrirá en prisión de 12 a 20 años. ¿Ustedes recuerdan un caso que sucedió hace poco, que fueron 6 militares, 6 o 7 que violaron a una niña indígena? Sí, fue terrible. Ok. El tipo penal de la violación de la niña indígena era este, acceso carnal violento. ¿Sí? Este era el tipo. ¿Por qué? Porque fue mediante la violencia. Y los penalistas o los grandes penalistas criticaron a la fiscalía, yo también lo critico, falta de capacidad total, porque el fiscal hace la fácil. Cuando el fiscal llega y dice, es que acceso carnal violento, al fiscal se le presenta un problema grandísimo, y es cómo prueba la violencia en la niña. ¿Cómo prueba que la obligaron mediante la fuerza a la niña? ¿Sí? ¿Cómo prueba que la niña no quería? Porque es que empezaron a decir que la niña no quería. Entonces, el man hace una jugada inteligente y se quita ese problema, pues no tan inteligente, muy... Vaya de lo difícil, era un fiscal a nivel nacional, o sea, haga lo imposible. Se la juega por acceso carnal abusivo con menor de 14. Una menor de 14 puede querer acostarse conmigo, puede tener todas las ganas, puede decir, sí, yo lo hice, puede mantenerse hasta final, no importa, usted no se puede acostar siendo mayor de edad con una menor de 14, se acaba, ya. ¿Qué es lo que hace el fiscal? Simple, acá está algo completamente probable. ¿La niña fue accedida por los 6 militares? Sí. ¿La niña tiene menos de 13 con el registro civil? Sí. Me importa si fue violento o no. Ya con eso la pagan de 12 a 20 bajo este tipo penal. No les meto el violento, me quito el problema del consentimiento, de si la agredieron o si la obligaron, y les meto acceso carnal abusivo. Y en últimas tienen la misma pena, 12 a 20 años. Acceso carnal violento, 12 a 20 años. ¿Me hago entender? Sí, profe. Profe, una pregunta. Para esos casos en que, digamos, el acceso carnal es en manada, por decirlo así, o en grupos, ¿no existe como algún tipo de agravación o algo así, considerando que pues eso conlleva un elemento de más, que es como la humillación de la persona que está siendo accedida carnalmente, pues por todo el grupo? Ya vamos a ver ahorita si el tipo penal tiene agravantes, porque los tiene, y aparte de eso, recuérdate que algo que sí vimos son las circunstancias de mayor o menor punibilidad. Esa coparticipación criminal es una circunstancia de mayor punibilidad, entonces no le van a meter 12 años, sino recuerda que se va a mover en los cuartos hacia arriba, va por ahí de 14 a 15. ¿Sí, Gabriela? ¿Me hice entender? Sí, profe, Y gracias. ya ahorita veremos en específico eso. Margie pone, fue muy inteligente. O sea, sí, yo no niego el tema de la inteligencia. ¿Sabes a mí qué es lo que me preocupa, Margie? Que si un fiscal en Colombia de rango nacional no puede probar que esa niña la accedieron carnalmente de manera violenta y le toca irse por la inteligente o por la fácil, para decirlo así, o sea, Dios nos libre. Imaginen todo un caso complejo. O sea, la cogieron entre 6 y no puede probar la violencia. ¿Qué niña de 12 años va a decir, ay, sí, quiero una orgía con 6 y más de costumbres indígenas? Y el man no pudo llegar a probar el acceso carnal violento. A mí me preocupa en todo el sistema de justicia.
O sea, a mí me preocupa bastante. No puede uno a nivel nacional. Imaginen entonces a mí donde me maten o me desaparezcan, ¿quién me va a aprobar eso? Eso es lo que a mí realmente me preocupa. La jugada inteligente no lo niego, pero me preocupa entonces la incapacidad de probar. Actos sexuales con menor de 14 años. El que realice actos sexuales diversos del acceso carnal con persona menor de 14 años en su presencia o le induzca prácticas sexuales incurrirá en prisión de 9 a 13 años. Esto me lleva a un caso que yo tuve en la práctica. Yo lo defendí, yo no acostumbro defender personas que abusen o accedan, pero a ese señor sí lo defendí porque, o sea, me parecía que ya todo entonces era actos sexuales. El señor vivía en una casa desde hace ya mucho tiempo, era profesor, y al frente de la ventana de él solo daba la ventana a un abuelo. La intimidad de las casas funge hacia adentro, ¿sí? O sea, tú cierras tus ventanas pues para que haya intimidad. Si tú las dejas abiertas, pues ¿a quién prohíbe que mire, no? El tipo se empieza a tocar, a masturbar en su habitación. Y en la habitación del abuelo que estaba al frente, llegaron las dos nietas y lo empezaron a ver masturbando. Y actos sexuales. Y yo, uy, no, yo le decía, doctora, pero ¿cómo así que actos sexuales? Y entonces ella llegó y me decía, pero es que las niñas dicen que él lo hacía como si quería que lo vieran. Yo, doctora, es que el problema no es que si quería que lo vieran o no, o sea, ¿dónde él puede hacer eso entonces? O sea, si no lo puede hacer en su habitación, muy arrecho. Otra cosa yo diría que si hubiera ido para otra habitación, que diera la puerta, o sea, que buscara como eso. Pero si en su habitación usted no puede hacer eso y si usted lo hace, entonces si alguien lo ve así de reojo, entonces de actos sexuales, yo que decía, no, o sea, gravísimo, porque entonces usted ¿dónde tiene intimidad? En ningún lado. Y ese fue como el caso del problema que tuvimos ahí. No han avanzado en el proceso, ha estado ahí. Yo espero que no se avance, porque la verdad no me parece. O sea, él ni siquiera se paró a la ventana, la niña simplemente no, desde la cama. O sea, hubieran en serio actos que demostraran que quería y así los hubiera. Yo digo, es que estaba en la habitación, o sea, cierren cuando se estén bañando, cuidado porque llega a verlo por allá alguien, un menor, y tenga una de su proceso penal. Acceso carnal o acto sexual abusivo con incapacidad, con incapaz de resistirse, 8 a 16, lo mismo. Acoso sexual. El que en beneficio suyo un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad, poder, sexo, posición laboral, social, familiar, económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente con fines sexuales no consentidos a otra persona, incurrirá en prisión de 1 a 3. Mire, para los que les gusta echar piropos y estar jodiendo, ahí están. ¿Preguntas, dudas hasta acá? No, señor. Bueno, no vamos a darle más a esto porque hemos muchos artículos hoy. Voy a resolver preguntas sobre el trabajo de elementos del tipo penal, dudas que tengo. No hay preguntas, o sea, todos van a sacar 5. ¿Tienen miedo de preguntar o le tienen fe ciega en que van a sacar 5? ¿Cuándo tienen ustedes la entrega de trabajo? ¿Mañana? Sí, habíamos dicho que para el viernes. ¿Y no tienen alguna pregunta sobre algún tipo o algo? Yo les mostré a ustedes uno de los trabajos que hicieron sus compañeros anteriores, ¿no? No, señor. Espera a ver si lo tengo acá en descarga y se lo muestro una vez.
Este fue uno de los trabajos pues, mejor que estaban. Más o menos les puedo mostrar cómo lo hacían para que de pronto lo tengan ahí presente. Y lo hacían así en forma de diagrama, más rápido. Artículo homicidio 103, no se ponían a copiarlo. Sujetos activos, el que, monosubjetivo indeterminado no calificado. Pasivos, titular del bien jurídico, quien muere, monosubjetivo indeterminado no calificado. Tiene circunstancias, no, espérame, eso es al final. Objetos, jurídico, la vida y la integridad personal. Objeto material, personal, a otro el que murió. Ese objeto jurídico es como el bien jurídico que protege. Yo no les dije a ustedes que lo pusieran, puede dejarlo solo en objeto material o ponen el bien jurídico. Conducta, verbos, rector, matar, complementario, no existe. Circunstancias del homicidio, genéricas, de menor punibilidad, considera ya que está la 1, la 3, la 6, la 7, la 8, la 9 y la 10. El artículo 56 y 57, que es ir a intenso dolor o estado de marginalidad. Y el artículo 58, los 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. Y circunstancias específicas, circunstancias de agravación para el homicidio doloso. Acá le quedó mal porque yo le pregunté homicidio, artículo 103, no el culposo, y ella me pone las circunstancias de agravación para el homicidio culposo. No debió haberlas ponido porque, no debió haberlas puesto porque ese tipo penal es el del 109 y es homicidio culposo. Feminicidio, ese sí se los puse. ¿Alguna duda? ¿O con esto ya les queda un poco más claro de pronto cómo puede ser la diagramación del trabajo? ¿Sí? ¿Estamos claros? Bueno, muchachos, entonces quedamos así y nos vemos la próxima clase. ¿Listo? Vale, Vale, profe, profe, gracias. gracias. Bueno, Gracias, buenas profe. noches, que estén bien. Hasta luego.